Bueno, primeramente lo que hemos visto ha sido, hemos analizado la labor de los centros de adultos dentro del proceso global de recuperación de la lengua y hemos visto, bueno, pues que los centros de adultos tienen que ser un motor de la revitalización de la lengua. Junto con la familia y con las escuelas de niños son parte de la garantía de la transmisión de la lengua a la gente que no lo conoce o a los niños. Pero por otra parte también el enseñar a los adultos hace que la lengua acceda a ámbitos que hasta ahora no han sido suyos, como puede ser la administración, los medios de comunicación o bueno, distintos ámbitos de la vida NASA que hoy en día pues se hacen todavía en castellano. Luego estuvimos analizando un poco cuál es la situación que hay que tener en cuenta a la hora de crear centros, que hay que tener en cuenta, pues tanto el entorno sociolingüístico, el entorno social, la demanda que hay, la capacitación de los profesores, qué materiales tenemos y un poco el currículum, sobre todo el currículum, que es importante porque llevar una metodología adecuada pues es sinónimo de garantía, ¿verdad? Porque si la metodología no es buena, los estudiantes se aburren, no ven que luego les pueda valer para usar la lengua que están aprendiendo y eso crea frustración. Y luego lo que hemos estado haciendo ha sido analizar un poco cuáles son las pautas que hay que seguir para hacer un currículum comunicativo. Un currículum comunicativo quiere decir que la lengua se usa para luego utilizarla. Entonces, bueno, nosotros llevamos ya tiempo trabajando con esto y tenemos ya 9 unidades creadas que están a punto de salir ahora mismo gracias al equipo de comunicación y entonces, bueno, pues hemos estado también trabajando un poco sobre ellas. No solamente es hacer el material, también hay que capacitar a los profesores, entonces hemos querido hacerles ver que cuando hacemos un currículum hay que responder a 2 preguntas. Una es qué vamos a enseñar y otra es cómo vamos a enseñar. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Definimos las 9 unidades, que son tareas que al final del proceso tiene que hacer cada alumno, y luego definimos bien los contenidos que tiene que aprender el alumno para llegar a poder hacer esa tarea final. Y después, bueno, pues vimos una serie de actividades que facilitan al aprendiz adquirir esos conocimientos, esos contenidos para poder hacer la tarea final. Y hicimos unos ejercicios, los pusimos en práctica y bueno, eso ha sido un poco esto. Luego para finalizar hemos hecho un pequeño análisis de qué tipo de materiales necesitamos, audiovisuales sobre todo, y luego cómo explotarlos. Eso ha sido más o menos lo que hemos trabajado.